el truco con el Senasa de ahora, convertir a Antonito en víctima y utilizarlo entonces para lavar los pecados de los verdaderos culpables. Una especie de caballo de Troya con Cruz Jiminián. Entonces, el gobierno, que está desesperado, ¿no?, por salir del escarceo mediático con la corrupción que se armó ahí en el Senasa, quiere lavar, repito, los pecados de los verdaderos culpables con la imagen del doctor Cruz Jiminián. Como la sociedad, entonces, que conoce de la valía, de la trayectoria de Antonito, ¿no? 10, 20, 30 años en el ejercicio, gobiernos van y gobiernos vienen, y nunca Antonito se ve envuelto en una situación como esta. Ahora lo enlodan, lo meten en el expediente, que evidentemente como clínica estuvo dando los servicios, y como todas las clínicas del país, tiene contrato con todas las aseguradoras, incluyendo el Senasa. Lo meten ahí ahora para traerlo, como hicieron con Félix Bautista. Bueno, aquí se va a embarrar todo el mundo, apelando a que la sociedad se indigna, pide que se le respete la integridad y la moral a Antonito, y de ahí se agarra entonces el Ministerio Público para justificar no procesar de igual manera a los verdaderos responsables, que no lo vemos, no los vemos encartados, solamente a Santiago Jacín, y ya. Santiago Jacín él solo se designó, él solo aprobó, autorizó todo, él solo hizo todo ahí. Entonces ahora, con Antonito, que hasta convocó una rueda de prensa que luego suspendió por asesoramiento legal. Y yo diría que más que legal, asesoramiento estratégico político de comunicación. Antonito, no le conviene meterse en la boca del lobo, a someterse al escrutinio público de esa estrategia montada, porque eso es lo que quieren. Un espectáculo, distraer. Si te sale a dar una rueda de prensa y sale hablando de eso, la gente se va a desviar del tema Senasa, de las instituciones responsables que no supervisaron, que no fiscalizaron, de los que robaron, de dónde fue a parar el dinero, y se va a centrar en si estaba Antonito o no, si la clínica recibía o no recursos del Senasa. Pero Antonito sí habló con la prensa, por lo menos. Y miren las declaraciones de Antonito, que son reveladoras. Reveladoras no solamente con su perfil y lo que él ha hecho, sino el modelo de contrato que tenía como clínica con el Senasa, que es el mismo método que supongo tendría con los demás centros de salud. Pero esto es revelador, porque fácilmente se identificaba cómo era que estaba el esquema montado. Escuchemos a Antonito. Nosotros nunca tuvimos ningún tipo de contrato, ni de convenio, ni de acuerdo con el señor Santiago Jacín. Y aunque lo buscamos porque estábamos afectados, él nos dijo que no se podía. ¿Por qué? Porque en el año 2012 todas las clínicas y hospitales hacen acuerdo con las ARS, con todas, incluyendo Senasa. Y en ese momento hicimos acuerdo con Senasa contributivo y subsidiado. Nos pagaban por cada paciente, nos pagaban aislado. Es decir, 100 pacientes, nos pagaban 100 pacientes. Llegó un momento que eso creció demasiado. Y ya en el 18 por ahí, tenían acumulado muchos, miles de expedientes que no lo podían auditar, por ende no lo pagaban. Eso nos afectó muchísimo, económicamente, muchísimo. Entonces la directora de ese entonces, en el 19, una doctora de mucho respeto, nos llama y nos dice, mira, no tenemos la capacidad para auditar todo eso. Pero nosotros queremos que la Cruz Jiminián le siga dando el servicio a la clase más marginada, porque es el único centro privado que se lo está dando. Aunque yo me enteré después que son cientos, pero me dijo eso. Y llegamos a un acuerdo. Me dijo que iba a pagar 3.5 millones de pesos para que le viera el 100% de los pacientes de Senasa. Oye, no 2.000 ni 3.000. El 100% a nivel nacional. En ese momento había menos de 1 millón.
y por ende no iban tanto. Y el paciente lo calculaban ellos a 300 pesos. Pero en ese momento era factible. Pero a la gente enterarse que allá estaba dando el servicio, todos los hospitales del país referían pacientes para allá. Todo el que estaba enfermo cogía para allá porque se daba un buen servicio. Pero no obstante eso, SENASA fue creciendo el número de pacientes, de afiliados, a 5 millones. Entonces se convirtió la clínica en un caos. Cerca de 3.000 o más pacientes solo subsidiados de SENASA, solo subsidiados, sin incluir a 20 ARS que hay. Aquello se vivió un caos. Queríamos salir del contrato. Bueno, tengo que decir que Mercedes Rodríguez, perdón, nos dijo que no iba a pagar 3.5 millones porque no podía auditar eso. Y lo aceptamos. Bueno, se volvió un caos. 3.000 pacientes solo en emergencia, sin contar lo que yo consultaba, lo que entraban a internarse, muchísimo. Pero la plataforma de ellos, que esto quede bien claro, cuando mandábamos el reporte de todos los pacientes vistos, que nunca nos daba tiempo mandarlo todo, porque el día 25 cerraban, teníamos que tener eso auditado. Auditar un expediente no es fácil. 3.000 expedientes. Entonces, cuando lo depositábamos, se quedaban muchos sin depositar, lo cual ellos no reconocían. Ya se cerraba ahí. Pero algo más importante, y es que al llegar el 25 de cada mes, todos los expedientes, que eran un montón, tanto de pacientes internos como pacientes subsidiados, no se registraban y ellos lo ponían a 300 pesos por persona. 300 pesos por persona, incluyendo medicamentos, material gastable, todo. Pero señores, ¿y qué emergencia en este país puede costar 300 pesos? Díganme ustedes, ¿qué? Una emergencia en este país, mínimo, son 2.000 pesos. Y si calculamos 3.000 pacientes a 2.000 pesos, son 6 millones de pesos, sin incluir el internamiento. Por eso yo digo que nosotros subsidiábamos a SENASA. Miren, ustedes pudieron escuchar la declaración de Antonito. Él habla un poquito más, se extiende un poquito más. Pero yo quiero dejarlo ahí porque quiero que recoger lo que Antonito ahí reveló. Antonito dice que es difícil auditar los procesos, que hay un sinnúmero de expedientes de servicios que daba su clínica que se quedaban sin ser aceptados por el SENASA porque cortaba los 25. Si al 25 le entregaba 2.000 expedientes, bueno, le pagaban esos 2.000 expedientes, aunque se le quedaran 1.000 más que no tuvo el tiempo de prepararlo para entregarlo. Imagínense ustedes auditarlo. Y ahí fue que se vio la oportunidad del negocio redondo que hicieron con el tema del SENASA, porque dependía totalmente esa contratación en clínicas privadas de la honestidad del servicio de salud privado, metiendo ahí a los subsidiados en lugar de irse específicamente a los hospitales públicos. Y de ahí entonces se debilitó el sistema de salud pública y se fortaleció económicamente de manera evidente el sector privado. Y yo insisto, el hecho de que se haya mencionado en su momento a Félix Bautista y ahora con el tema Senasa viene y se menciona a Antonito Cruz Giminián, lo que están haciendo es creando la atmósfera perfecta para que la gente agote su descontento y su indignación del fraude con el Senasa en cortinas de humo. Y por eso que yo denomino que esto con Antonito es un caballo de Troya. ¿Para qué? Bueno, ¿quién va a satanizar a Antonito? ¿Quién va a creer que Antonito se prestó para meterse en ese fraude? Nadie. Entonces la sociedad estaría a la defensiva con Antonito, pero a la vez entonces entretenidos con ese seguimiento, mientras el proceso continúa de la manera en que está armado. ¿Y cómo está armado? Evidentemente el proceso. Desde el Ministerio Público, bueno, está armado de que los únicos responsables, los únicos, son los 10 que se llevaron. El equipo financiero de Senasa y su director ejecutivo, el doctor Santiago Jacín,
que son la cara principal del esquema, porque eran quienes operativamente ejecutaban el presupuesto del SENASA. Pero no están todos lo que son, porque ellos lo ejecutaban, pero ellos no lo ejecutaban y se lo metían en un bolsillo. Ellos lo ejecutaban y llegaban a manos privadas. Llegaban a través de comisiones a las personas que estaban en el esquema. Y el principal que está ahí, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que es el empresario, el doctor Eduardo Reed Estrella, que ahora se sustrae del proceso como un testigo especializado. El mismo que está sindicado de que se quedaba con el 70% de eso. Y se han mencionado otros apellidos más poderosos, más fuertes, ligados, cercanos y beneficiados también del mismo esquema que no están en el expediente. Que yo voy a hablar de eso en otro corte, voy a entrar a profundidad de los próximos encartados del SENASA. Pero no quería dejar de establecerles y de identificar cuál es la táctica con el doctor Cruz Jiménez ahora, que simplemente lo quieren utilizar como un bypass, como un caballo de Troya, como una cortina de humo distractora, para que no se enfoquemos en eso, en que si Antonio estaba o no estaba, que nadie va a creer que él estaba, cuando se demuestra que él no estaba, entonces se agotó ese tiempo y se agotó esa indignación colectiva con el fraude del SENASA en esa vuelta de intentar implicar a Antonito en eso. Que al final, no, miren ahí, la sociedad tenía razón. Antonito, un hombre serio, no estaba en eso. ¿Y qué pasó con el SENASA? Bueno, el proceso concluyó o continuó en la modalidad que lo están acomodando, el fraude colosal más importante en la República Dominicana, que salpica al gobierno entero, al partido de gobierno y al sector empresarial, no las clínicas pequeñas, la cliniquita como Antonito. Eso no es verdad, que manejaba unos 2 3 millones de pesos. No, estaba una cápita que se entregaba 65 millones de pesos mensuales. Cápita, haya o no haya, sin informe de pacientes, sin expediente, sin auditoría. No, simplemente se entregaban 65 millones de pesos mensuales. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que tiene el Ministerio Público. Y el mismo Ministerio Público que pone eso en la medida coercitiva, en el proceso de medida de coerción con los imputados. Entonces, no se ha preguntado, no ha interrogado, no ha investigado, ni ha extrañado la participación de los órganos y los funcionarios responsables de prevenir y evitar que ese fraude pasara. Eso no les importa, le importan los peones, los de abajo, los pretafirmas, los esquemas que funcionaban para justificar el fraude, como la clínica de Andonito, que daba un servicio, que cobraba un dinero y que daba un servicio de más de lo que recibía. Entonces, esos esquemas pequeños de esas clínicas puntuales que sí funcionan, justificaban, tapaban el entramado, perdón, de toda esa facturación, de todos esos procesos presentados que facturaban y cobraban sin darlos, algunos sin siquiera existir, dándole 2 y 3 servicios a gente que no lo necesitaban, solamente de papel, inclusive, señores, escuchen esto, lo que recoge el expediente, inclusive a personas ya fallecidas con supuestos procesos de exámenes médicos costosos con la simple intención de cobrarlo, para meterlo y hacerlo líquido en el esquema que se montó ahí en el SENASA. Y mientras tanto nos distraen con traer por los moños a Antonito, a Feli y a María se estaba lavando, pero no nos traen por los pelos, no nos sientan en el banquillo, no nos cuestionan, no le hacen un programa investigativo a profundidad, no se filtran informaciones de la participación de Estrella, de Estrella, del grupo RIT, que es la madre, el centro, la matriz del esquema de corrupción que se armó en el SENASA, según recoge el mismo expediente. De eso no sabemos nada, de eso no se filtra, ahí no se investiga. ¿Cuáles son los que trabajaban con RIT en el grupo RIT? ¿Era él solo? ¿Dónde está el administrativo y financiero del grupo RIT? Que cobraban el fraude, que preparaban los expedientes del fraude. No era él solo. Él no sentaba a llenar facturas y hacer procesos y a publicarlo. No, él no lo hacía, él es el jefe, la cabeza. Hay un grupo por debajo que saben todo lo que pasó. ¿Por qué no lo meten en la cola? Solamente a los funcionarios públicos cercanos a así, porque esa es la narrativa que han preparado para presentarle un todo culpable a la población, distraernos con este caballo de Troya
que es Antonito Cruz Jiminián, cuestionando su moral y su trayectoria de más de 30 años en el servicio y en el escrutinio público, para solo distraernos. Están utilizando a Antonito como caballo de Troya para distraernos y para lavarle los pecados a los verdaderos responsables del fraude de Senasa. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente. Yo lo comparto.